Buenas tardes chicos, bienvenidos nuevamente a Aprende en Ruta. Durante las últimas clases hemos visto cómo utilizar inteligencia artificial para estudiar, trabajar, programar y crear contenido. Ahora necesitamos hablar de algo igual de importante, los riesgos, porque utilizar una herramienta de IA correctamente no consiste solamente en saber qué pedirle. También debemos saber cuándo no confiar automáticamente en una respuesta, qué información no deberíamos compartir y qué decisiones necesitan supervisión humana. En esta clase aprenderemos sobre errores, alucinaciones, privacidad, sesgos, propiedad intelectual y seguridad. La meta no es tenerle miedo a la IA, la meta es utilizarla con criterio, chicos. Durante esta clase trabajaremos con 5 grandes grupos de riesgos. El primero, información incorrecta. Una IA puede equivocarse o inventar información. Segundo, son los sesgos. Puede producir resultados influenciados por patrones problemáticos presentes en datos o procesos. Tercero, tenemos la privacidad, chicos. Podemos compartir información que nunca debimos proporcionar. Cuarto, uso indebido. Una herramienta útil puede utilizarse de una forma engañosa, poco ética o insegura. Y quinto, decisiones sin supervisión. Podemos cometer el error de delegar algo importante solamente porque la respuesta parece profesional. Estos 5 riesgos serán la guía de toda la clase. Comencemos con las alucinaciones, chicos. Una alucinación ocurre cuando un sistema genera información que parece válida, pero contiene datos incorrectos o inventados. Observa las dos partes que aparecen en pantalla. Primero, la respuesta parece válida. Puede estar bien escrita, puede sonar segura, puede tener fechas, nombres y explicaciones, pero después encontramos la segunda parte. Contiene información incorrecta o inventada. Por eso las alucinaciones son peligrosas, chicos. No siempre parecen errores evidentes. En ocasiones parecen respuestas completamente normales. Veamos un ejemplo. Imagina que estamos preparando una investigación y pedimos una fuente académica. La IA responde con esta referencia. Autor Laura Méndez. ¿Sí? Título: Inteligencia Artificial y Aprendizaje Digital. Año 2024. Revista Journal of Modern Education. ¿Sí? O principalmente la que tenemos en pantalla. Ok, todo parece profesional, pero todavía falta responder la pregunta que aparece abajo. ¿Existe realmente, chicos? No lo sabemos solamente por verla escrita. Tendríamos que buscar el artículo en una fuente confiable y comprobarlo. Si el autor es el correcto, si el título es el correcto, si el año es el correcto. Revisarlo, chicos. Este ejemplo muestra por qué una referencia con apariencia académica no debe copiarse automáticamente. No todo necesita el mismo nivel de comprobación. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, chicos. Hemos estado viendo mucho este tema de verificar la información, pero no todo necesita el mismo nivel de comprobación. Pero hay información que deberíamos revisar especialmente. En pantalla aparecen 6 ejemplos. Las fechas, el evento ocurrió realmente en ese momento, las cifras, el porcentaje, cantidad o estadística es correcta, los nombres, la persona, organización o producto existen y están identificados correctamente, las citas también, chicos, la fuente realmente dijo eso, leyes o reglas también son muy importantes, siguen vigentes y corresponden a nuestro país o situación. Esto es extremadamente importante. Y finalmente, información importante. Si una respuesta puede afectar una decisión real, debemos comprobarla. La regla es sencilla, chicos. Cuanto mayor sea la consecuencia de un error, mayor debe ser la verificación. Otro riesgo es la actualidad de la información, chicos. Sí, mucho ojo, el mundo cambia. En pantalla tenemos varios ejemplos.
los precios cambian, las reglas cambian, los productos cambian y las personas cambian de puesto. ¿Sí? Por eso, una respuesta basada en información aprendida anteriormente puede no coincidir con la situación actual. Además, no todas las herramientas consultan Internet o fuentes recientes de la misma manera. Por eso, la última línea de la diapositiva es importante. Información actual no es lo mismo que información aprendida anteriormente. Cuando la fecha importa, necesitamos comprobar cuándo fue publicada o actualizada la información. Pasemos al segundo riesgo, chicos, el sesgo. ¿Sí? En esta clase utilizaremos una definición sencilla. Un sesgo es un patrón que puede favorecer, perjudicar o representar mal, ¿sí? Ciertos casos o grupos. ¿Ok? Puede aparecer por diferentes razones: datos poco representativos, decisiones tomadas durante el desarrollo, información histórica que ya contenía desigualdades o criterios mal seleccionados. No significa necesariamente que una persona haya programado deliberadamente una discriminación, pero el resultado puede seguir siendo problemático. Veamos un ejemplo sencillo. Imagina un sistema utilizado para ayudar a revisar currículums. ¿Sí? Los datos históricos contienen muchos ejemplos anteriores, pero observamos algo: el 90% representa prácticamente el mismo tipo de perfil. Eso aparece exactamente en pantalla. ¿Qué podría ocurrir? El sistema podría aprender que las características de ese perfil son las más normales o deseables, ¿sí? Aunque en realidad existan otros candidatos perfectamente adecuados. Por eso, la conclusión que aparece abajo es: el sistema puede aprender un patrón limitado. La solución no consiste solamente en preguntar si el modelo es inteligente, chicos. Tenemos que revisar los datos, los criterios y los resultados. Ahora pasemos a privacidad. Antes de copiar información dentro de una herramienta de IA, debemos detenernos y preguntarnos: ¿tengo autorización para compartir esto? En pantalla tenemos varios ejemplos de información que no deberíamos proporcionar sin saber cómo será utilizada. Por ejemplo, contraseñas nunca deberían compartirse con un asistente simplemente para pedir ayuda, ¿ok? Datos personales como identificaciones, teléfonos o direcciones cuando no son necesarios, ¿sí? Información de clientes, información médica, datos financieros, ¿ok? Y información confidencial de una empresa, ¿sí? Mucho cuidado. Que una herramienta pueda procesar algo no significa que tengamos permiso para enviarlo. Una estrategia básica para proteger información consiste en compartir solamente lo necesario, chicos. En la parte superior vemos un ejemplo. Tenemos nombre del cliente, teléfono y número de pedido. Pero quizá nuestra tarea consiste solamente en mejorar la redacción de un mensaje. ¿Ok? En este caso no necesitamos proporcionar todos esos datos. Podemos utilizar la versión que aparece abajo. Cliente A, pedido X. ¿Ok? Así entregárselos a la inteligencia artificial. Sí, aquí estamos aplicando dos ideas: minimizar, o sea, que es compartir menos información, y anonimizar, eliminar o sustituir, perdón chicos, sustituir datos que permitan identificar a una persona cuando no son necesarios. ¿Sí? No siempre será suficiente para todos los casos, pero es una buena práctica básica, chicos. La seguridad no se limita a proteger nuestros datos. También debemos tener cuidado con lo que una IA nos pide o nos ayude a ejecutar. En pantalla aparecen 5 ejemplos, chicos: código, comandos, archivos, enlaces y acciones automáticas. Supongamos que pedimos ayuda para resolver un problema de computadora y recibimos un comando. No deberíamos copiarlo y ejecutarlo sin entender qué hace. Lo mismo ocurre con código generado, que lo veíamos en la clase anterior, o con archivos desconocidos, con enlaces o con una automatización que puede enviar mensajes o modificar información. La regla está al final.
Sí, y lo hemos visto durante todas las clases, chicos, y espero quede clara. Revisar antes de ejecutar. Ahora, también debemos considerar la propiedad intelectual, chicos. Cuando utilizamos contenido generado, podemos hacernos cuatro preguntas. ¿Sí? La primera, ¿de dónde viene? Especialmente si proporcionamos documentos, imágenes o material de terceros. La segunda, ¿puedo utilizarlo? Las reglas pueden depender del tipo de material, la herramienta, el país y el uso que queremos darle. La tercera, ¿necesito citar? Especialmente en trabajos académicos o cuando utilizamos fuentes concretas, ¿ok? Y la cuarta, ¿estoy copiando demasiado? Si pedimos imitar o reproducir material existente, debemos revisar que nuestro uso sea apropiado, chicos. La IA no elimina nuestras responsabilidades sobre el contenido que publicamos. Algo parecido ocurre con la integridad académica y profesional. Utilizar una IA como ayuda no es necesariamente lo mismo que ocultar quién realizó realmente el trabajo. Imagina una tarea donde el profesor pide escribir una reflexión personal. Si la IA genera todo y nosotros lo entregamos como si fuera nuestro razonamiento, podemos estar incumpliendo las reglas. Lo mismo puede ocurrir en un entorno profesional, chicos. Por eso la segunda parte de la diapositiva dice, revisa las reglas de tu escuela o trabajo. Las políticas pueden cambiar entre instituciones. No debemos asumir que todo uso está permitido simplemente porque la herramienta está disponible. La inteligencia artificial puede generar diferentes tipos de contenido, chicos. En pantalla vemos texto, imagen, audio y video. Todos pueden parecer reales. Eso ofrece posibilidades creativas muy interesantes, pero también puede utilizarse para engañar. Por ejemplo, una imagen de un evento que nunca ocurrió, una voz que parece pertenecer a otra persona o un video alterado. Por eso necesitamos las dos ideas que aparecen al final, transparencia y verificación. Si estamos utilizando contenido sintético, en un contexto donde alguien podría confundirlo con algo real, debemos pensar cómo dejar clara su naturaleza. Existen áreas donde un error puede tener consecuencias muy importantes, chicos. En pantalla aparecen 5: salud, finanzas, temas legales, empleo y seguridad. La inteligencia artificial puede ayudar, puede organizar información, explicar conceptos, preparar preguntas, detectar posibles patrones, pero la frase importante aparece abajo. Una persona debe revisar. No deberíamos aceptar automáticamente una recomendación solamente porque parece técnica o profesional. En decisiones de alto impacto necesitamos especialistas, contexto y responsabilidad humana. Podemos representar un proceso responsable mediante estas cuatro etapas, chicos. La primera, la IA propone. Puede generar un borrador, una clasificación o una recomendación. ¿Ok? Después, la persona revisa. Comprobamos información, contexto y posibles riesgos. Después, la persona decide. La responsabilidad de una decisión importante pues no desaparece, ¿verdad? Tenemos a quién echarle la culpa, por así decirlo, si algo falla, ¿sí? Y finalmente el resultado se supervisa, observamos qué ocurrió después. Ese último paso también importa. Una decisión puede parecer correcta al principio y después producir consecuencias que necesitan corregirse. Existen algunas señales de alerta que podemos aprender a reconocer, chicos. La primera, suena demasiado seguro. Un tono convincente no garantiza exactitud, chicos, ¿ok? La segunda, no muestra fuentes, especialmente cuando la información necesita evidencia, ¿sí? Señal de alerta. Tercera, da cifras exactas sin respaldo. Cuarta, contradice información que ya conocemos, ¿sí? Quinta, pide datos innecesarios. Y sexta, propone ejecutar algo que no entendemos. Cualquiera de estas señales, chicos, significa detente, revisa y busca información adicional antes de continuar.
Ahora, si una respuesta parece dudosa, chicos, podemos seguir 5 pasos, ¿ok? Primero, detenerse. No lo utilizamos inmediatamente. Segundo, identificar la duda. ¿Qué dato, afirmación o acción nos preocupa? Tercero, buscar una fuente oficial, documentación o material confiable. Cuarto, comparar. La respuesta coincide con la evidencia. Y quinto, corregir antes de usar. Si encontramos un error, lo corregimos antes de enviar, publicar o ejecutar el resultado. Este flujo es sencillo, pero puede evitar muchos problemas. Ahora sí, chicos, la actividad se llama radar de riesgos. Sí, te presentaré 5 casos y debes elegir la categoría que aparece en pantalla, ¿ok? Caso 1. Una IA proporciona una estadística exacta para un reporte, pero no indica la fuente. ¿Cuál sería la acción principal que debes realizar? Proteger datos, uso aceptable, supervisión humana, verificar, revisar sesgo. En este caso, verificar, chicos, ¿ok? Una IA proporciona una estadística exacta para un reporte, pero no indica la fuente, pues debes verificar, ¿ok? Caso 2, quieres pegar una base de datos con nombres, teléfonos y salarios para pedir un resumen. Aquí, ¿qué debemos hacer? Proteger datos, chicos, ¿ok? Caso número 3, un sistema de selección parece recomendar siempre candidatos con perfiles muy parecidos. ¿A quién no le ha pasado eso cuando manda solicitud de un trabajo y no te contestan? Aquí, ¿qué deben revisar los reclutadores con las nuevas inteligencias artificiales o nuevas IAs que están utilizando? Revisar sesgos, chicos, revisar sesgos, porque siempre esta IA está recomendando más bien candidatos con perfiles muy parecidos. ¿Ok? Caso número 4, chicos. Una IA recomienda negar un crédito a una persona. Aquí, ¿qué necesitamos? Supervisión humana. Podría ser verificar, ¿verdad? Pero más vale la supervisión humana. ¿Ok? Y caso número 5, utilizar IA para reorganizar nuestras propias notas de estudio en preguntas de repaso y después revisamos el resultado. ¿Qué es esto? Mira, te la vuelvo a leer. Utilizamos IA para reorganizar nuestras propias notas de estudio en preguntas de repaso y después revisamos el resultado. Este es un uso aceptable de la IA, chicos. ¿Sí? Estamos reorganizando nuestras notas, la estamos convirtiendo en preguntas de repaso y después estamos revisando el resultado como tal. Lo importante aquí es reconocer qué tipo de riesgo aparece antes de actuar, chicos. No nos vamos a ir como gorda en tobogán con esto de la IA, ¿ok? Este es el chiste de este curso. Ahora, hagamos un repaso utilizando exactamente las 5 ideas que aparecen en pantalla, chicos. Primero, verificar información. Una respuesta convincente puede contener errores. Segundo, proteger datos. No debemos compartir información personal o confidencial sin necesidad o autorización. Tercero, detectar sesgos. Debemos revisar si ciertos casos o grupos están mal representados, ¿ok? Cuarto, revisar antes de ejecutar, especialmente código, comandos, archivos, enlaces o automatizaciones, ¿ok? Y quinto, mantener supervisión humana, chicos, sobre todo en decisiones que pueden afectar seriamente a una persona. Y bueno, con esta clase ya tenemos casi todas las herramientas necesarias para terminar el curso. En la siguiente clase desarrollaremos el proyecto final. Elegiremos un problema real y documentaremos todo el proceso. ¿Ok? Va a tener objetivo, herramienta, instrucciones, iteraciones, resultado, verificación y riesgos. Nos vemos en la última clase.